nacido de una leyenda. El nombre de André el Gigante es conocido por millones. No es solo un luchador, es una persona que cambió la percepción de las capacidades físicas. Su altura, su peso, su carisma, todo esto lo convirtió en un mito viviente. Pero pocos saben que este gigante dejó una hija. Su nacimiento fue un acontecimiento del que ni siquiera los fanáticos de la lucha libre supieron durante mucho tiempo. Su madre, una mujer llamada Jean Christensen, no era una estrella, no caminaba por alfombras rojas y no buscaba la fama. Por eso el nacimiento de su hija pasó desapercibido, casi en secreto. En el momento del nacimiento de la niña, André llevaba una doble vida. En el ring era un monstruo, pero fuera de él era un hombre que ocultaba su sufrimiento. Rara vez aparecía en casa y casi no hablaba de su vida personal. Para él, el escenario era su hogar, y la casa algo temporal. Estaba constantemente de viaje, y cuando por fin estaba cerca, la relación con Jean era tensa. Nació una niña, inusual. Incluso los médicos notaron de inmediato, no era una niña común. Ya desde bebé destacaba entre los demás. Era más grande que sus compañeros, con hombros muy anchos, manos macizas y huesos densos. Los exámenes médicos mostraban que no era una casualidad, eran los genes. Los mismos que hicieron de André el gigante más grande en la historia del deporte. Sobre su nacimiento no se escribía en las noticias, no hubo titulares, no hubo fotografías. Para el mundo, ella no existía, y sin embargo, era descendiente directa de una leyenda. Y ese silencio, sí, fue solo el comienzo de una larga y enrevesada historia. Pero ¿cómo es heredar todo del hombre más fuerte del planeta? Ella lo heredó todo. Desde temprana edad quedó claro, la hija de André no era solo una niña, en su cuerpo parecía habitar una fuerza de otra magnitud. A los 3 años parecía de 5, a los 7 como una adolescente. Los maestros en la escuela decían que asustaba a los demás niños, los alumnos comentaban que a su lado se sentían pequeños, y los médicos afirmaban que su cuerpo se desarrollaba según leyes no del todo típicas para las personas comunes. Las investigaciones demostraron que tenía huesos engrosados, mayor masa muscular y una estructura articular inusual. La fuerza de sus brazos era varias veces superior a la de sus compañeros. Esto no era resultado de entrenamientos ni de deportes, eran los genes. Genes verdaderos, fuertes, pesados. Y si para los adultos esto resultaba interesante, para la propia niña era más bien un castigo. No podía comprar zapatos normales. Su ropa se hacía a medida. Cada visita al hospital se convertía en una sensación médica. Era objeto de interés, no simplemente una persona. A veces lloraba porque no podía jugar con los demás, porque en el espejo no veía a sí misma, sino un rostro en el que la gente reconocía a otra persona. «Eres igual que tu padre», le decían. Y eso no era un cumplido. Pero su historia apenas comenzaba. Y en la vida de la niña faltaba una cosa, el propio Andrea. ¿Por qué estaba presente solo en el papel? Un padre fantasma. Ella lo llamaba simplemente ese hombre, porque para ella nunca fue un papá. No le leía cuentos antes de dormir, no iba a los festivales escolares, no le enseñó a andar en bicicleta. De él solo quedaban fotografías y llamadas esporádicas. Muy esporádicas. Andrea vivía como una leyenda, pero las leyendas no tienen tiempo para la rutina familiar. Venía cuando su agenda se lo permitía, a veces por un día, a veces solo por unas horas, y luego desaparecía. De nuevo con su traje, de nuevo en la arena. Y cada vez que se iba, ella lloraba. Demasiado madura para su edad, pero aún una niña. Su salud empeoraba y la vida se aceleraba. Para cuando ella cumplió 10 años, él ya casi no aparecía. Intentaba protegerla de la atención, por eso oficialmente no reconocía a su hija. Esa fue su decisión, dejarla en la sombra para que pudiera tener una vida normal, decía él. Pero la vida a la sombra de un gigante nunca es normal. Cuando André falleció, ella tenía solo 12 años. No se despidió, ni siquiera sabía que él estaba enfermo, y junto con él se fue la oportunidad de escuchar al menos una vez, «Estoy orgulloso de ti». Y es que, incluso después de su muerte, él le dejó no solo su apariencia, sino también preguntas a las que nunca dio respuesta. La vida a la sombra de un titán. Cada día para ella comenzaba con su reflejo, un rostro que parecía sacado de viejos carteles de lucha libre. La misma frente, los mismos ojos, la misma mandíbula increíble. La gente en la calle se volvía a mirarla, algunos se detenían, otros se asustaban. Algunos incluso le pedían un autógrafo, y cada vez tenía que explicar, ella no era él. Pero ¿cómo puedes explicarlo cuando eres su copia? En la escuela se burlaban de ella, los niños pueden ser crueles. Hija de gigante, mamut, hombre con falda. Y esos eran solo los apodos suaves. Los maestros intentaban ayudar, pero ¿qué podían hacer? Cambiarle la cara, hacerla más baja, librarla de su pasado. En la adolescencia intentó volverse normal. Adelgazaba, escondía su cabello, usaba ropa holgada, evitaba las conversaciones, eliminaba cualquier mención de su padre. Pero cuanto más intentaba volverse invisible, más destacaba. Porque no puedes ocultar los genes, no puedes borrar la herencia.
Siempre estará detrás de ti, como una sombra gigante. Y un día esa sombra saldrá a la luz, porque el mundo esperaba, y finalmente ha llegado el momento. La primera aparición pública. Fue por casualidad. Nadie planeaba un espectáculo. Simplemente fue al partido en memoria de Andrea, se sentó en la última fila, se puso gafas y una gorra. Quería pasar desapercibida, pero las cámaras lo ven todo, y cuando su rostro apareció en la pantalla, la arena quedó en silencio. ¿Es ella?, susurraron los espectadores. Internet estalló. La foto recorrió todos los sitios deportivos. Cientos de comentarios, miles de compartidos. Nombre: Trovin Christiansen Rusimov, edad: 26 años, apariencia: idéntica a la de su padre. Al día siguiente la llamaron de agencias, le ofrecieron entrevistas, programas, contratos. Algunos incluso querían que subiera al ring. Todo se repitió, solo que ahora para ella. Pero ella no buscaba la fama, no quería fanáticos, no aspiraba a convertirse en un símbolo. Su elección era otra, porque sabía que la fama de su padre no era solo el escenario, sino también la soledad. Sin embargo, el mundo no la dejaba ir, y su cuerpo seguía siendo gigantesco. Fuerza en carne viva. En la vida cotidiana no levantaba pesas, no iba al gimnasio, no luchaba. Y aún así, cualquiera que tocaba accidentalmente su mano sentía que bajo la piel no había solo músculo. La fuerza con la que nació se percibía incluso en sus movimientos. Tenía unas manos enormes, como si estuvieran talladas en piedra, y unos dedos fuertes, como los de los constructores. La circunferencia de su muñeca superaba incluso la de algunos hombres. Y sus piernas eran como columnas, capaces de soportar un peso imposible para otros. Cuando los médicos la examinaban una vez más, uno de ellos dijo: «Tienes huesos de luchadora, aunque nunca hayas subido al ring». Era cierto. Su esqueleto era casi una vez y media más denso de lo normal, y sus cartílagos y articulaciones parecían reforzados desde dentro. La naturaleza la había creado como heredera de un gigante, sin ningún esfuerzo adicional. Esa fuerza no le daba alegría, no sentía orgullo. Al contrario, procuraba no tocar cosas frágiles. Tenía miedo de abrazar a alguien demasiado fuerte. Temía ser demasiado grande. Y la mayoría de las veces temía que la gente la mirara como a una exhibición. Pero la fuerza estaba con ella en cada momento, incluso cuando intentaba ser débil. ¿Qué hace una persona cuando se da cuenta de que su cuerpo no encaja en el mundo común? El complejo de gigante. A veces se quedaba de pie frente al espejo durante una hora, miraba, guardaba silencio y aún así no podía aceptar su reflejo. Medía alrededor de 6 pies y medio, y a veces sentía que eran casi 8. Sus hombros eran más anchos que los marcos de las puertas. Solo podía usar zapatos de hombre. Ni siquiera miraba los tacones. En la adolescencia odiaba su cuerpo. Intentó hacer dietas, se escondía bajo ropa oversize y evitaba las fotos. Y cuando aparecía en fotos grupales, siempre intentaba estar encorvada y al fondo, pasando desapercibida, porque al lado de los demás no parecía una persona, sino una roca. Los psicólogos hablaban de, dismorfofobia, el miedo a su propio cuerpo, pero ella sentía otra cosa. No era miedo, era la sensación de que vivía en el cuerpo de su padre y no podía separarse de él de ninguna manera. A veces quería ser otra persona, soñaba con haber nacido normal o al menos un par de pulgadas más baja, para no llamar la atención, para poder caminar por la calle sin escuchar a sus espaldas. Vaya, ¿viste eso? Pero por dentro todo hervía, porque sabía que cuanto más se escondía, menos era ella misma. Y un día decidirá romper con todo para siempre. Renuncia al escenario. Hubo muchas ofertas, contratos para participar en shows, documentales. Incluso las escuelas de lucha libre la invitaban: «Serás la próxima leyenda». Algunos incluso le propusieron interpretar a su padre en escenas retrospectivas, pero ella rechazó todo. La exposición pública la asustaba, las cámaras la paralizaban. Dentro de ella no había ni una pizca de deseo de continuar con el negocio familiar. Ella quería vivir su propia vida, sin flashes, sin disfraces, sin público. Muchos decían que había perdido una oportunidad, que podría haber ganado millones. Pero para ella no era una oportunidad, sino una trampa. Temía perderse por completo, porque cada aparición pública la convertía no en una persona, sino en la hija de André. Y un día dijo con determinación: «No seré una estrella». Ni por dinero, ni por fama, ni por legado. Simplemente porque quería seguir siendo ella misma, una persona, y no un título. Pero incluso eligiendo el silencio, no pudo evitar las consecuencias, porque el nombre de su padre la seguía como un eco. Dificultades en la vida personal. Cuando se enamoraba, le parecía que por fin todo era normal, que el amor no veía la estatura, ni medía el ancho de los hombros. Pero la realidad era cruel. Los chicos se sentían incómodos a su lado. Algunos bromeaban, otros evitaban el contacto, y algunos le decían directamente: «Eres demasiado masculina». Al principio intentó cambiar por los demás, volverse más callada, más femenina, usar faldas aunque no le quedaran bien, cambiar su forma de caminar, pero todo eso le parecía una actuación. Se cansaba, porque cuanto más intentaba ser conveniente para los demás, más se perdía a sí misma.
A veces la gente le escribía en las redes sociales. Algunos la admiraban sinceramente, otros le pedían consejos y otros se burlaban abiertamente, la llamaban monstruo o, por el contrario, la fetichizaban como algo exótico. Eso le dolía profundamente. Un día se enamoró de verdad y por primera vez sintió que la aceptaban. Pero luego descubrió que esa persona solo usaba su nombre. Publicidad, fotos, entrevistas. Las lágrimas duraron mucho tiempo y después de eso ella se cerró en sí misma. Pero el pasado no la dejaba ir, especialmente lo que tenía que ver con su madre. Y un día fue su madre quien trajo de vuelta un huracán a su vida, la venganza de la madre. Tras la muerte de Andrea, Jean, la madre de la chica, se quedó con las manos vacías. Legalmente, él no reconoció a su hija. Había pocos documentos y aún menos palabras. Y los bienes se repartieron entre quienes estuvieron en el lugar correcto, en el momento adecuado. Pero Jean no se rindió. Ella presentó una demanda, exigió el reconocimiento, una parte de la herencia y que se mencionara a su hija como heredera oficial. El proceso fue largo, escandaloso y doloroso para la niña. Los periódicos escribían sobre la batalla por los millones del gigante. Las fotos que ella odiaba aparecían en los titulares. La madre salía en público, daba entrevistas e incluso contaba detalles de la vida personal de André que él seguramente no habría querido revelar. Para la hija esto fue una traición, porque ella deseaba silencio, y en cambio recibió aún más ruido. Pero al mismo tiempo, por primera vez el mundo supo oficialmente de su existencia, con documentos y firma. Y fue precisamente a partir de ese momento cuando todo empezó a cambiar, porque junto con el reconocimiento llegó también el derecho a hacer preguntas. Y ella tenía demasiadas. La herencia del gigante. Tras la ola judicial y el reconocimiento público, comenzaron los procesos legales. Papeles, cuentas, contratos, todo se revisaba de nuevo. La herencia de André, como resultó, no era tan fabulosa como parecía. Aunque, según los rumores, ganaba decenas de miles de dólares por noche, la mayor parte del dinero se gastó en tratamientos médicos, viajes y en atender sus necesidades especiales. Pero algo quedó, y ese algo provocó un nuevo conflicto. No se trataba tanto de dinero, sino de derechos. El derecho al nombre, el derecho a la imagen, el derecho a los ingresos futuros de películas, juguetes, cómics, publicidad. Todo esto ya generaba ingresos, y la hija de André, ahora reconocida oficialmente, debía recibir una parte. Pero no todos estaban contentos con eso. Algunos de los antiguos socios del luchador no querían compartir. Comenzaron los juegos a puerta cerrada, las negociaciones, las manipulaciones. Unos la invitaban a unirse a su bando, otros la amenazaban con demandas. Pero ella ya no era aquella niña asustada. Ahora tenía voz, y por primera vez dijo, no se trata de dinero, se trata de justicia. Ella no aspiraba a millones. Lo que necesitaba era reconocimiento, algo que su propio padre no le dio en vida. Y aunque el dinero finalmente llegó, no la hizo feliz, pero le permitió hacer aquello que había postergado durante demasiado tiempo. ¿Dónde está ella ahora? En lugar de las bulliciosas ciudades, eligió la tranquilidad provincial. Una casa pequeña, un jardín, un perro, nada de shows, entrevistas ni reportajes. Solo libros, música y algo de deporte para sentir el cuerpo y no luchar contra él. Ya no temía mirarse al espejo, ni intentaba hacerse más pequeña o esconderse. Por fin aceptó que así es como es ella. No un ideal, ni una copia, ni una heredera, simplemente una persona. Los vecinos sabían quién era, pero no hacían de ello una sensación. Algunos traían verduras de su huerto, otros la invitaban a cenar. La gente veía en ella a una mujer, no a una imagen del ring. Eso fue una victoria. Silenciosa, pero real. A veces aún le escribían periodistas, a veces fanáticos de su padre. Ella no respondía, pero leía. Y cada vez más a menudo con una sonrisa, porque ya no había dolor, solo comprensión. Puedes alejarte del pasado sin huir de ti mismo. Pero la calma puede ser engañosa, especialmente cuando en el organismo intervienen los mismos genes que alguna vez llevaron a su padre al pedestal. Enfermedades ocultas. El padre vivió una vida corta, menos de 50 años. Su corazón no soportó la presión que ejercía sobre el organismo una forma corporal gigantesca. Los médicos lo llamaban acromegalia, una enfermedad rara de la hipófisis, en la que el cuerpo no deja de crecer. En André estaba muy pronunciada. En ella era más leve, pero aún así estaba presente. Los primeros síntomas llegaron de forma imperceptible. Cansancio constante, dolor en las articulaciones, alteraciones de la visión. Ella atribuía todo a la edad y al estrés. Pero un día, después de un desmayo, se hizo unos análisis. Los resultados fueron alarmantes. Su cuerpo producía demasiada hormona de crecimiento. Eso significaba que el conflicto interno no había terminado. Aunque por fuera todo parecía estable, por dentro aún había una tormenta. Podía haberse tratado. Y comenzó a hacerlo. Pero entendía que su historia ahora seguía el mismo camino que la de su padre, solo que ella lo sabía de antemano. Ese conocimiento no la asustó, al contrario, la fortaleció,
porque comprendió que tenía la oportunidad de hacer lo que Andrea no hizo, vivir conscientemente y usar sus particularidades no como una maldición, sino como una plataforma. Y entonces llegó una idea que cambió su mundo por completo. La fuerza adquirida. Ella empezó a hablar. No en escenarios, ni en transmisiones, sino en escuelas, colegios, organizaciones benéficas. Hablaba sobre la aceptación, sobre el dolor, sobre un cuerpo imposible de ignorar, sobre vivir a la sombra de gigantes. La gente escuchó. Chicas con enfermedades raras le escribían cartas. Adolescentes que sufrían acoso decían, tú me ayudaste a no quebrarme. Su fuerza ya no era solo física, se convirtió en una voz, un apoyo, un ejemplo. Creó una fundación para ayudar a niños con trastornos de crecimiento. Se convirtió en un símbolo de aceptación y por primera vez sintió que todo esto no fue en vano. Todas las cicatrices, el dolor, la soledad, la llevaron a ser necesaria para los demás. Alguna vez se escondía, ahora brillaba. Y fue precisamente entonces, cuando parecía que el círculo se había cerrado, que ocurrió algo inesperado. Apareció una persona vinculada al inicio mismo de su historia. Un encuentro con el pasado. Era un viejo amigo de su padre, uno de aquellos que estuvo a su lado en el gimnasio, donde el público gritaba de emoción. Él no la buscó por dinero, la buscaba por unas palabras, por una frase que Andrea le había pedido que le transmitiera. Se encontraron en una cafetería. Él tenía más de 60 años. Ella casi no lo recordaba, pero él la recordaba de niña. Recordaba cómo Andrea miraba sus fotografías, cómo guardaba en silencio las postales que ella le enviaba, cómo una vez dijo, ella es mi orgullo, aunque no lo demuestre. Y entonces le entregó una carta escrita a mano, con una fecha extraña y una señal. Dentro no había grandilocuencia, solo líneas sencillas. Si estás leyendo esto, significa que ya eres adulta y espero fuerte. Perdona que no estuve cerca, pero debes saber que eres la única parte de mi vida de la que no me avergüenzo. Ella lloró, rió, guardó silencio. Fue una reconciliación con su padre, consigo misma, con el pasado. Y aunque su camino no fue fácil, precisamente ese camino la convirtió en quien es, una mujer que heredó no solo un cuerpo gigantesco, sino también un corazón gigantesco. La voz de su padre. La carta de Andrea no fue para ella simplemente un mensaje del pasado. Era una voz, cálida, honesta, finalmente personal. No intentaba justificarse, no estaba interpretando un papel. Escribía como alguien que sabía que lo había perdido todo, pero que aún tenía la esperanza de poder arreglar algo, aunque fuera solo con palabras. Allí había frases sencillas sobre cómo llevaba su foto en la cartera, sobre cómo una vez compró un juguete, pero nunca se atrevió a regalárselo, sobre cómo tenía miedo de ser un mal padre y por eso decidió desaparecer, porque pensó que así sería mejor. Esas palabras eran más importantes que millones, más importantes que la fama. Eran aquello que siempre le había faltado, el reconocimiento, un reconocimiento no público, sino humano. Y por primera vez en muchos años pudo decir, te perdono. Con esa carta hizo lo que antes parecía imposible. Regresó al lugar donde todo comenzó, a la arena donde él brillaba. Y cuando entró en la sala vacía, donde todo parecía haberse detenido, simplemente cerró los ojos y dijo en voz alta, tú fuiste mi padre. Ya no lo oculto. Y esa frase puso en marcha algo nuevo, porque ahora sabía que no era solo una sombra, era una continuación y podía seguir adelante. Ella es Andrea. Nunca había cambiado oficialmente su apellido, pero ahora lo hizo Rusimov, el mismo que tenía mi padre. Simbólico, poderoso y ya no doloroso. Porque ahora sentía no vergüenza, sino orgullo. El mundo reaccionó con fuerza. Las noticias estaban llenas de titulares. La hija del gigante ha regresado. La heredera del luchador se ha convertido en la voz de la fuerza. Pero a ella no le importaba, porque tomó esa decisión no por el público, sino por sí misma. Ahora decía, me llamo Robin Rusimov. Sin vacilaciones, sin sombras, sin miedo, porque ahora el nombre de su padre no era una etiqueta, sino parte de la historia, de su historia. Ella no buscaba ser una heroína, pero lo era cada vez que contaba su verdad, cada vez que ayudaba a los demás. Y cada vez que elegía el camino de la fuerza, no física, sino interior. Y entonces quedó claro, ser André no se trata de estatura, sino de elección, una nueva misión. Transformó su popularidad en una misión, no solo un fondo, sino una verdadera plataforma de ayuda, proyectos educativos, charlas motivacionales, grupos de apoyo en línea y, lo más importante, encuentros personales. No interpretaba un papel, no era una psicóloga de televisión, era auténtica. Con su voz áspera, sus manos enormes, sus palabras directas que hacían llorar a los adolescentes, porque sentían que ella los comprendía. Comenzó a colaborar con centros médicos, programas para personas con acromegalia, consultas, apoyo. Se convirtió en un símbolo de fuerza, no perfecta, sino real. Y cada persona que se sentía diferente, por fin encontraba un reflejo. Y un día, ella estaba de pie en el escenario.
Frente a ella, un auditorio lleno de estudiantes. Contó su historia y un chico de la última fila levantó la mano y preguntó, ¿eres feliz? Ella sonrió y respondió, me he convertido en quien soy, eso es la felicidad. El ADN de una leyenda. La comunidad científica tampoco se quedó al margen. Los genes de Andrea siempre habían sido objeto de interés, pero ahora surgió la oportunidad de estudiarlos más a fondo. Robin entregó muestras de manera voluntaria, sin condiciones. Las investigaciones revelaron algo sorprendente. Algunas características que en su organismo se consideraban patológicas se habían adaptado. Lo que en Andrea causaba dolor, en ella se había estabilizado. Los científicos hablaban de la posibilidad de nuevos enfoques para tratar el gigantismo. Ella no temía ser objeto de estudio, al contrario, se sentía orgullosa, porque sabía que su participación podía cambiar la vida de alguien, salvar la salud de alguien, o al menos librar de la soledad a quien se mira al espejo y no se reconoce. Ella les decía a los médicos, si mis células pueden ayudar a alguien, entonces habrá valido la pena. No buscaba la fama, pero se convirtió en parte de la ciencia, no como paciente, sino como clave. Y esto se convirtió en la última prueba. La fuerza puede ser útil, incluso si antes parecía una maldición. Ella reescribió el final. La historia de Andrea era hermosa, pero trágica. Él fue un titán al que amaban, pero al que su propia naturaleza terminó matando. Su vida terminó pronto, dejando solo una imagen, triste, solitario, fuerte, pero cansado. Ella tomó el legado y reescribió el final. Sin disfraces, sin peleas, sin salidas triunfales. Solo la vida, honesta, difícil, real. Ella no se convirtió en Andrea número 2. Se convirtió en lo que él no alcanzó a ser, una persona libre, que se aceptó a sí misma y le dio a otros la oportunidad de ver que se puede ser grande, amado, extraño y necesario al mismo tiempo. En eso residió su triunfo, no en la arena, sino en su interior, no en el espectáculo, sino en la verdad. Andrea se fue, pero su historia continúa en ella.